Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Empecemos con la clase, si no. Bueno. Estamos profundizando la definición de la poiesis en relación con la poiesis del arte. Y en la última clase tratamos de mostrar la importancia en la poiesis humana de el proceso de ideación, dijimos, ¿no? Es decir, la conformación de la ratio factiva, del concepto productivo o idea, que es el ejemplar de la cosa a producir. Y la tesis en que tratamos de centrar la clase es que esa idea es fundamentalmente algo de la inteligencia, ¿no? ¿Puede cooperar allí la imaginativa? Ciertamente que sí. La memoria sensitiva también. Incluso los sentidos externos, controlando la relación entre la inteligencia y la cosa por hacer, ¿no? En última instancia, en el proceso de realización. Pero la idea la forma ¿quién? La inteligencia. ¿Está claro? Pusimos el ejemplo de un artefacto aparentemente muy simple como un arado antiguo, ¿no? Y vimos la complejidad inteligible que encerraba el arado, ¿no? En todas sus partes, sus piezas, su estructura formal. Una forma, podríamos decir, profunda y rigurosamente pensada, entendida. Primero, antes de plasmarse en la realidad del artefacto, ¿verdad? Y el otro ejemplo que pusimos era una obra pictórica de Leonardo da Vinci, ¿no? Uno puede decir, bueno, el pintor lo que hace es imaginar, por lo tanto entra la imaginativa en la pintura, ¿no? Por supuesto que entra la imaginativa. En la producción de cosas en las cuales la materia sobre la que recae el arte sea una materia en sentido propio, es decir, sea una realidad material, corpórea, ¿no? Siempre va a intervenir la imaginativa, desde luego. Pero ¿es la imaginativa por sí sola la que produce la idea, la ideación del artefacto? Ciertamente que no. La imaginativa entra solamente como instrumento, decíamos, igual que todas las potencias sensitivas, como instrumento de la inteligencia en el proceso de ideación. ¿Estamos? Ahora, aclarado esto, en el cuadro veíamos cómo la estructura de la pintura está claramente pensada, entendida, procede de la inteligencia, ¿no? La distribución de las figuras, la posición relativa de las figuras, los gestos de las figuras, todo eso está claramente entendido para significar algo determinado, ¿no? Ahí la imaginativa no hace nada, ¿no? La imaginativa entrará a la hora de figurarse lo que se va a representar. Pero la estructura en que esas figuras están relacionadas, puestas, configuradas, es algo entendido, es algo de la inteligencia, ¿verdad? Bien. Si de ahí pasásemos a otras artes cuyo término producido es ya propiamente y primariamente inteligible, como en el arte poética o en el arte dialéctica, ¿no? Entonces ahí ya esto se hace mucho más claro en cuanto que la imaginativa entra poco allí, ¿no?
o entra meramente y con toda claridad como un instrumento de la inteligencia, ¿no? Porque ahí en realidad hay poco que imaginarse, ¿no? En el arte dialéctica, bastante poco, o nada. En el arte poética puede haber cosas que imaginar, ¿no? Pero no es la imaginación la que dirige, es la inteligencia la que dirige, ¿no? Un novelista, no sabemos decir, se imagina los personajes, se los... Sí, claro, sí, hasta cierto punto es posible. Pero más que imaginarlo, se entiende. Si no, no hay personaje, ¿no? Tiene que entender qué personaje quiere presentarnos, ¿no? Los rasgos los tiene que entender y después los plasma literariamente, pero si no los entiende, no hay personaje, insisto. La mera imaginación no hace nada, ¿no? Miren, yo diría que es muy útil comparar con las imágenes del sueño, que esas quizás sí son producto de la imaginativa, pero ahí las cosas se configuran y se desfiguran imaginariamente, de manera que una misma cosa al instante siguiente pasa a ser otra, ¿no? Es el mundo de la indefinición, ¿no? Porque es la imaginativa la que está ahí trabajando, ¿se entiende? En cambio, en una obra literaria, todo lo que se ha imaginado está al servicio de la inteligencia, ¿no? Bien. Dicho esto, ahora pasamos a otro asunto. Porque una cosa es el proceso de ideación y otra cosa en la poiesis es el proceso de producción o realización. Una vez que tenemos la causa formal extrínseca, o sea, la razón ejemplar, que sería la idea, ¿no? En una obra literaria compleja, por ejemplo, uno dice, hay una idea. Bueno, una idea del todo tiene que haber de alguna manera, pero después hay muchas ideas, ¿no? Lo mismo que si usted dijese, bueno, el ciclo de frescos de la Capilla Sistina. Claro, sí, cada cosa tiene su idea ejemplar, pero hay también una idea ejemplar del conjunto, ¿verdad? El proceso de ideación también puede ser más o menos complejo y tener varios niveles. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Porque una cosa es idear un plato y otra cosa es idear una novela o un ciclo de frescos que vayan en las paredes y en la bóveda de una iglesia o de un palacio o de lo que sea. Y tiene un montón de cosas que coordinar entre sí, ¿no? Hay un plan general que es la idea maestra general y después está la ideación de cada parte, ¿no? Incluso en la ideación de cada parte hay también la ideación de las partecitas, digamos así, ¿no? ¿Se entiende? Eso se ve mucho en los pintores de murales o de frescos porque hacen bocetos, ¿no? Entonces, el boceto es trabajar con la idea que se está teniendo. A veces, bueno, esta figura va a ir sentada en el medio, como la Virgen de las Rocas, ¿no? Ahora, ¿en qué posición? ¿Cómo pongo la mano derecha, la mano izquierda? Entonces, por ahí uno ve que el pintor ha ensayado, ¿no? La ha dibujado de una manera, después no le convence, la dibuja de otra, ¿no? O sea, hay un proceso de ideación que es sucesivo. No hay que pensar que la ideación surgió la idea así, se le encendió la lamparita, como y ya está. Pero algo de eso puede haber en algún momento, ¿no? Con respecto a la idea general, a la idea maestra, pero también está ese proceso, por eso hablamos de un proceso de ideación, ¿no? Bueno, ahora la clase de hoy la quiero centrar en la otra parte, que es el proceso de producción o realización de esa idea, ¿no? Ahí ya tenemos no el fundamento de la poiesis, sino la poiesis en acción, ¿verdad? La realización, la producción. ¿Está claro esto o no? Bien. En la producción, ¿qué es lo que sucede o cómo la podríamos definir? Se da la producción en cuanto esa forma ejemplar se hace forma inmanente de alguna materia o cuasi materia. ¿Se entendió o no? ¿Está claro filosóficamente dicho así o no? Hay una forma ejemplar que es causa formal extrínseca, ¿no? Cuando es el proceso de ideación, el que culmina en la configuración lo más precisa posible de esa idea, ¿no? ¿La producción en qué consiste? En que esa forma ideada se plasme en alguna materia o cuasi materia, es decir, en lo que es la causa material o cuasi material de esa poiesis, la que va a recibir la nueva forma,
¿no? Siempre la forma recae sobre algo, decíamos, ¿no? Que es producido. ¿Cuál es la distinción que hace entre materia y cuasimateria? Ah, muy bien. Decimos materia cuando es un ser corpóreo el que recibe la forma. ¿Está claro? En cambio, si la forma la recibe algo que no es esencialmente corpóreo, como pasa con la palabra humana, si es ella la que recibe la forma, ¿no? Tiene nada más que un aspecto material, pero no es con el aspecto, es decir, el arte poético no tiene como causa receptora de la forma el mero sonido de la voz, no, sino el lenguaje significativo, y este idioma en particular, porque el poeta no compone obras en el lenguaje humano en general, compone obras de tal o cual lengua determinada, ¿no? Que ya lleva en sí una forma de ver la realidad del mundo, la inteligencia humana la ha plasmado a esa lengua, ¿no? Ahí en realidad no hay que hablar de materia, sino de cuasimateria. Es lo que hace de materia, ¿sí? ¿Se ve lo que digo o no? Sí. Lo mismo pasa en el arte dialéctica, ¿no? Si es el pensamiento humano en cuanto a la forma de razonar y al proceso de razonamiento el que recibe la buena forma, y bueno, ¿que es algo material? No, es algo cuasi material, ¿no? Por más que esté el lenguaje mediando, sí, pero el lenguaje ahí está como signo de lo inteligido, ¿no? Claro. Como signo inteligible de lo inteligido. Y es sobre el aspecto inteligible que recae la forma, ¿no? Porque la configuración dialéctica o retórica de las palabras recae sobre el aspecto semántico del lenguaje, sobre los significados. No, es decir, los significados de lo inteligido, no recae sobre la materialidad de la voz. ¿Se ve? Entonces hay que hablar de cuasimateria. Ahora, en el caso del arado o en el caso de la pintura, hay materia en sentido propio, ¿no? Y sí, claro, lógicamente, porque el material pictórico, que son Pintura. sí, son pinturas, Materia, claro, ¿no? es decir, Algo material. ciertas sustancias corpóreas con determinado color, ¿no? El arte de la buena dicción, profesor, Sí, ¿qué recae pasa? sobre la materialidad de la palabra. Ese sí, sí. Una materialidad que es instrumental de la significación, pero ese sí recae sobre la materialidad, porque recae sobre la configuración sonora, ¿sí? Sobre la articulación de la voz. La forma es racional, ojo, pero la materia ahí es materia en sentido propio. El arte de la prosodia o el arte de la buena dicción es un arte que recae sobre lo material del lenguaje, claro, ese sí, ahí la sí. caligrafía. Lo mismo que el arte de cantar. Ese recae sobre lo material de la voz, ¿está claro? Claro. Sobre la emisión de la voz, sobre el volumen de la voz, sobre la intensidad del sonido de la voz. Son todas las características materiales del sonido las que trabaja el cantor, ¿no? Ahí sí, ¿se entiende? Pero el poeta no. Sí, entra la música, sí, pero la música racional del lenguaje es la que entra en el arte del poeta. Es ya esa sonoridad configurada racionalmente, con la entonación significativa ya dada en el idioma que él use, ¿no? De la que él se vale. Entonces ya es una materia con una forma racional, lo que él trabaja, ¿no? ¿Se entiende? Y su arte recae sobre lo semántico de eso, no sobre primariamente, y solo juntamente, ¿no? Sobre la sonoridad, que también, ¿no? Pero una sonoridad, insisto, ya racionalmente configurada. Ahí entra la rima, entra el ritmo, ¿no? La música, digamos así, de la poesía, que interviene tanto en el verso como en la prosa, pero más claramente cuando es versificada el arte poético, ¿no? En la prosa también hay ritmo, hay
Y después hay toda la retórica, las figuras de dicción, En la prosa que es de las que el fundamental. poeta siempre se vale, ¿no? Mm. El poeta trabaja con eso también, está claro. De la retórica natural de su idioma, él ahora crea figuras retóricas propias, ¿no? Para decir algo, que es el término de la poiesis, lo que quiere decir. Se ve que no es material el Sí. término de la poiesis. El término de poiesis es lo que él quiere decir, ¿no? O sea, el significado que quiere transmitir. Y eso es un significado inteligible, no es algo material. ¿Está claro? Que para que ese significado quede destacado lo acompañe de una musicalidad particular de las palabras, eso es cierto, ¿no? Eso le da realce al significado, lo enfatiza, lo hace fácilmente transmisible, lo eleva en dignidad sonora, ¿no? Es decir, pero es el significado el que genera esa elevación, ¿no? Como instrumento de la significación. Acá no estoy diciendo cualquier cosa. Claro. Por eso lo digo de una manera distinta al habla normal, ¿no? Estoy diciendo algo que hay que oír. ¿Se ve? Bien, pero volvamos a la producción misma. ¿Qué es lo que hace? ¿Está clara la diferencia entre materia y cuasimateria? Después podemos volver si quiere, ¿eh? Pero en principio es esa. Es decir, una cosa es la poiesis del carpintero, ahí tiene un ejemplo clarísimo, que recae sobre una materia en sentido propio, ¿no? Y otra cosa es la poiesis del poeta, que recae sobre la palabra de determinado idioma. Es decir, recae sobre signos inteligibles que son las palabras del lenguaje humano. Eso tiene cierta materialidad, sí, al decirla, al pronunciarla, sí, pero insisto que no es esa materialidad aquello sobre lo que recae el arte del poeta, ¿no? Sino sobre el carácter de signos que tienen esos sonidos, ¿no? Y de signos ya establecidos como tales. Por eso dijimos que hay un protoarte que es el arte que configura la palabra misma, ¿no? Ahora, ese protoarte que configura el lenguaje mismo ya está supuesto para el poeta, ya está dado. Y el poeta trabaja sobre eso, que es la palabra. Ahora, la palabra en su esencia, que es un signo. El signo formalmente, ¿qué es? El significado. Y es con los significados que trabaja el poeta, ¿o no? Y claro, sí. Su arte recae sobre los significados de las palabras, ¿no? Lo que hace es combinar palabras significativas de una manera determinada, para decir algo. Y por lo tanto, ahí hay más bien cuasimateria que materia. ¿Se ve? Sí. Cuasimateria es materia no ex qua, sino materia in qua. Esa es otra manera de distinguirlo. La materia de la cual se hace algo es materia en sentido propio. ¿Está claro? La materia en la cual se hace algo es cuasimateria. ¿La tercera cuál es? La distinción de materia. Ex qua in qua y hay una tercera, ¿no? No, ¿por qué? A ver. Ah, no. A Recordaba ver, yo Emanuel. de Suárez, me parece que nombra tres, pero ahora dudo. Que no sea ni in qua ni ex qua. Sí. No, yo no recuerdo eso. La definición básica es si él alguna de estas la subdivide o pone una tercera, dice usted, Emanuel. Tengo idea que eran tres, sí. Pero no estoy seguro. Vamos a Bueno, verificar. después lo revisamos, ¿cómo no? Sí, no me acuerdo de eso. Una causa material, la material, la cuasimaterial y otra distinta. Y otra distinta, sí. Mm. Una de las tres no era material. Pero bueno, la in qua puede ser. Claro, esa es cuasimaterial. Sí. A lo mejor está distinguiendo el caso, por ejemplo, de la inteligencia humana, que es absolutamente inmaterial, ¿no? Si recibe una forma, es cuasimateria en sentido perfecto, ¿no? Claro. Y otro es el caso del lenguaje, que tiene cierta dimensión material, ¿no? Pero no es formalmente material, porque su esencia es espiritual. Claro, por la unidad esencial que hay entre el verbo oral y el verbo mental.
¿Y en Sí. la creación divina? No hay materia ni in qua ni ex qua, porque ¿No será eso o no? no, No, porque eso, no. ahí no hay causa Ah. material. En la creación, Mm. teológicamente hablando, lo que no hay es causa material. ¿Se entiende? Porque es creación. Y la creación es de la totalidad del ser de la cosa. ¿No será la tercera variante que dice, digo, de... No creo, no, porque eso no, ahí hay que excluir la causa material. La causa material es siempre en la esfera de la causalidad segunda. No existe causa material en la causalidad. Para la causa primera no hay causa material. Sería una herejía, ¿no? Sí, lógico. Sí, porque implica cierto panteísmo, cierto. No. No. No se preocupe, Pero- no voy a escribir nada. No. El tercer caso no puede ser, dice eso, es lo único que le digo. Está bien lo que usted dice, Perfecto. decir, pero la creación lo que no tiene es causa material, precisamente. ¿Sí? No hay causa material en la creación. O sea, Bien. está definido, esa es mi pregunta. Está definido eso. ¿Qué cosa? Como dogma. Que la creación es ex nihilo, sí. Sí, porque lo contrario sería admitir un coprincipio, ¿no? Acaba de Que decir suprime 38, creo que... primero la omnipotencia divina y segundo va contra la revelación explícita eso. Claro. Y segundo la unicidad del principio primero. Pero Está sí, claro, siendo porque compatible habría un coprincipio. con la eternidad del mundo. ¿Qué? Eso sí, sería compatible. Nada, ¿Qué cosa? Ahí se fue a otro lado. Sí. ¿Qué cosa sería Con, compatible? La omnipotencia creadora la de Dios. creación ab eterno. Eso es tema discutido y discutible. Pero eso sí no está definido. No, para nada. ¿Qué cosa? Si Dios podría haber creado un mundo Desde la eternidad. eterno, o sea, un mundo que no tuviese inicio temporal, eso es discutido por los grandes escolásticos. Sí. Sí. El siglo XIII, los dos oponentes magníficos de la cuestión son Santo Tomás y San Buenaventura, ¿sí? Que opinan contradictoriamente en la materia. Y con muy buenos argumentos los dos. Santo Tomás dice que es posible, pero no es lo que Dios hizo, ¿no? O sea, lo sabemos por la revelación. Pero no es contradictorio hablar de una criatura que no tenga ni inicio ni fin en el tiempo, lo cual no quiere decir que sea eterna en sentido propio, ojo, Pero San Buenaventura dice que una criatura sin inicio temporal es intrínsecamente contradictoria. Los Santo Tomás puede ser que Y usa argumentos muy buenos. San Buenaventura tiene... San Buenaventura cuando se pone a argumentar es una fiera. El franciscano es tremendo. Si habría que apostar, apuesta un poco más por Buenaventura, digo, en este caso. En esa discusión ¿Sí? a mí me convence más San Buenaventura que Santo Tomás. Pero insisto, es una cuestión opinable totalmente, Sí, lo que Santo Tomás dice es que Aristóteles, al decir que se demuestra que el mundo es eterno, se equivoca. Porque no hay física. Primero está demostrando algo que sabemos que es falso, ¿no? Entonces, por la fe ya sabemos que está equivocado, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que no se puede demostrar tampoco racionalmente lo opuesto. Es decir, no se puede demostrar por la fe que el mundo que el mundo tenga inicio en el tiempo. Porque es concebible, es posible metafísicamente un ser creado sin inicio temporal. Que sea eso, hay que pensarlo un rato. ¿Sí? ¿Cómo poder un tiempo que no tenga inicio? Es decir, una duración sin inicio, que es lo que está postulando Santo Tomás. Sin inicio y sin fin, ¿no? Es complicado eso. Bien. Tal vez desde el punto de vista de Dios es un tema... es posible. Sí, pero para decir que es metafísicamente posible tiene que mostrar que no es contradictorio. Claro. Ahí es donde hace hincapié esa Buenaventura y machaca con una serie de argumentos en los que parece que no se puede eludir la contradictoriedad de ser mutable y no tener inicio temporal alguno. Pero es un tema complicadísimo.
Esto vino por la que usted trajo a colación la creación, y le hizo acordar a Natalia Perdón. de otro problema. Perdón. Sí, Que quería hacer una pregunta muy breve, Sí. que no le quiero robar tiempo, y Dígame. seguimos. Usted dijo que de alguna manera el idioma que cada uno habla, maneja, sí. tiene ya una carga formal lógica, que se da a través del Lógica, tiempo, de la yo me refiero a una carga semántica, sí, Bien. está bien decir, tiene una manera de entender la realidad impregnada en la lengua, sí, Ahora, cómo la no. pregunta que le hago es, Sin duda, ¿el es así. lenguaje que uno maneja, el Sí. idioma, limita la inteligencia? Mire, O sea, puede ser que si el idioma es más inteligente, yo las le personas voy, son... le voy a contestar de una manera que estoy respondiendo, pero al mismo tiempo le estoy señalando que la pregunta es incompleta. Ujú. Toda determinación finita limita. Pero al mismo tiempo que limita, determina. Es decir, le da forma a lo que si no sería absolutamente potencial, es decir, no Claro. tendría acto. ¿Me entiende? Ujú. Todo eso pasa siempre. Es decir, hago una elección con la voluntad, eso me limita, y por supuesto, claro, sí, lo limita porque lo define, lo determina. Toda determinación limita. Pero a la palabra limita hay que quitarle ahí su connotación negativa, Claro. porque la determinación actualiza. Sí, sí. Obviamente que cierta actualización excluye otras. Por supuesto, sin duda alguna, ¿no? Pero Pero se perfecciona la inteligencia. ¿No? Pero Claro. la limitación no le viene de la determinación, sino de lo que le falta. la limitación, claro, la limitación en un sentido negativo está presente solamente por la finitud de la naturaleza humana, digamos así, ¿no? Si la limitación quiere decir ahí que no es ni puede ser ninguna lengua absolutamente perfecta, y bueno, y ninguna cosa humana puede ser absolutamente perfecta. ¿Está claro eso o no? Entonces, la lengua me limita, y si, lo mismo que decir, si yo como esto y no como aquello, me limita, y sí, porque si comió eso ya Claro. no comió aquello otro, y lógico, sí, es un límite. Toda determinación es un límite en ese sentido, ¿no? Porque toda forma excluye las formas, otras formas posibles. ¿Se ve? Ahora, partiendo de ahí, que es una cuestión ontológica, ¿no? No hay que entender la determinación primariamente como un límite, sino como una actualización, o sea, en sentido ontológicamente positivo y no negativo. Ujú. ¿Está claro lo que digo? Lo que sí es cierto, ahora vamos a otro problema, que es quizá por lo que usted estaba preguntando. Todo idioma lleva consigo una determinada manera de entender la realidad, lo que podríamos llamar genéricamente una cosmovisión, ¿sí? Eso está plasmado en la totalidad de un idioma y es como el horizonte semántico último de esa lengua. ¿Se ve? Ujú. Ahora, esa cosmovisión puede ser más o menos conforme a la realidad. ¿Se da cuenta? ¿No? Si uno cae en un relativismo lingüisticista, entonces todas las configuraciones son igualmente válidas. Ahora, si uno es realista, no. Porque la experiencia de un pueblo histórico, su conocimiento, su saber de las cosas, puede ser más o menos verdadero. ¿Está claro? Y eso es lo que se plasma en un idioma. ¿Se entiende? Según cuál sea el eje de esa cosmovisión, la lengua será más o menos sabia, podríamos decir, ¿no? Más o menos profunda en la captación de las verdades más importantes. ¿Está claro? Y por lo tanto más o menos rica y enriqueciente para el espíritu humano. Según cuál sea la cosmovisión que está plasmada en la lengua podrá generar límites negativos, ahora sí, en el sentido de una determinada manera de ver las cosas. Claro. ¿Se entiende lo que digo o no? Si en la raíz de esa cosmovisión hay errores graves, esa lengua ya implica una limitación en un sentido negativo, ¿no? Porque es una lengua en la cual se expresa una visión de la realidad muy distorsionante. ¿Se ve? Si yo hablo desde esa lengua, si yo miro la realidad de esa lengua, veo una realidad un poco confusa, distorsionada, ¿no? Baste pensar en el lenguaje de los iluministas. Porque fíjese que un idioma no es solamente la lengua de un pueblo, es también la expresión de una determinada visión de la realidad. Puede pasar que la misma lengua Ambiente académico. contenga cosmovisiones distintas, ¿no?
¿Está claro lo que le digo? Ahí no es la lengua en cuanto a la estructura sintáctica, supongo que No, no. La estructura es sintáctica la semántica. es la semántica distorsionada, corrompida, tergiversada, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a una lengua, la tergiversación semántica, ¿no? Porque desde el punto de vista sintáctico, morfológico, eso sí es un cierto límite de toda lengua, porque al adoptar una estructura gramatical, la lengua también tiene un límite, ¿no? El otro día hacíamos una reflexión sobre un ejemplo. Del inglés. ¿Se acuerda? Claro, porque yo dije una cosa en castellano que en inglés se podría decir mejor. Caso raro, porque en general el castellano es más preciso. Pero en ese caso, el posesivo su, por ejemplo, si dice su casa, eso en inglés puede ser her o his, ¿no? Y entonces está aclarando si se refiere a la casa suya de él o suya de ella. ¿Se ve? Hay una precisión, ¿no? Que no está en ese caso en el castellano, ¿no? Nuestra, ya sí, lejana. Nuestra, sí, ahí sí, sí, porque ahí ellos no tienen género, ¿se da cuenta? Nuestre, no. Pero ojo, ahí el nuestra se refiere a la cosa poseída, Claro, no al posesor, no al sujeto, sí. ¿Está claro? No distingue el género del posesor, como her y his, sino que distingue el género gramatical de la cosa poseída, ¿sí? Suyo, suya también. El problema de suyo, suya es que no sé si esa tercera persona es un él o una ella, mientras que en el her o his está dicho si es él o ella. ¿Está claro? El posesivo recoge en inglés el género del poseedor. La cosa poseída no tiene género gramatical porque no existen en inglés géneros gramaticales de los sustantivos. Y si existen es de casualidad, ¿sí? Es decir, no se plasman gramaticalmente, ¿no? No tiene artículo que distinga, por ejemplo, porque el artículo es indiferente, ¿no? No tiene marca de género en los adjetivos. El adjetivo es invariable. Por eso hay muchos que dicen que tiene ciertas características de una lengua aislante el inglés, porque tiene términos fijos que no admiten flexión. Y aún así la desaprueba en el colegio. Sí, uno la desaprueba. En el colegio, sí. ¿Siempre fue así el inglés? No, el inglés tiene un proceso histórico complicadísimo, porque... O sea, simplificado, digamos. Sí. Porque si viene como el alemán, ¿no? Sí, el fíjese, alemán si es usted mucho compara más el inglés con el alemán, obviamente se nota qué proceso de simplificación ha sufrido el anglosajón antiguo para pasar a inglés, ¿no? El inglés es una lengua complicada en su proceso histórico, porque viene del antiguo anglosajón, que obviamente tampoco es sin más el alemán, ojo. El antiguo anglosajón se parece más al holandés o al flamenco, o sea, la lengua del norte de Bélgica, que al alemán. ¿Sí? Porque esas lenguas vienen de los llamados dialectos bajo alemanes, o sea, los que se hablaban en el norte de la Germania, ¿sí? Tanto el holandés como el flamenco, como el antiguo anglosajón. Mientras que el alemán viene de los dialectos alto alemanes, que se hablaban en la zona de los Alpes, ¿no? Del Alto Rin, del Alto Danubio, de ahí viene el alemán. Son otros dialectos germánicos, digamos, no es lo mismo. Eso hay que distinguir, para empezar. El inglés en su matriz se parece mucho más a las lenguas flamenca, holandesa, incluso a las lenguas escandinavas también, al danés, al noruego, al sueco, que al alemán. De verdad con todas las lenguas germánicas y tiene muchas raíces en común. Si entonces hablar un sueco y sabe alemán, muchas palabras le suenan porque son la misma raíz, ¿no? Pero gramaticalmente hay notables diferencias entre las dos lenguas, ¿no? Y sonoramente también, no tiene que ver. Pero el anglosajón antiguo no es directamente lo que da el inglés,
porque entre el siglo XI y el XIII, el inglés recién empieza a existir como lengua literaria en el siglo XIII. Es muy, muy tardía. Entre esos siglos, el anglosajón sufre un influjo enorme del francés. Porque el francés se transforma en la lengua de la corte y de la nobleza, Claro. de la alta aristocracia. Y venían todos de Francia, de Normandía primero, Ahí el rey Alfredo. del Anjou del siglo después. XI, ¿no? Claro, O el rey Alfredo, Alfredo el Grande, dije, Ujú. sí, eso es siglo Nueve. IX. Siglo IX. Alfredo el Grande lo que hace es darle nivel de lengua literaria escrita al anglosajón. Ahí todavía es el antiguo anglosajón. Todavía no era inglés. No es inglés eso, no. Ahí se pone por escrito una traducción de parte de los evangelios anglosajón, el famoso poema épico Beowulf, ¿no? Eso es todo en la corte de Alfredo el Grande. La corte muy letrada, con textos en latín y con textos en anglosajón. También textos filosóficos. También, sí. Esa es la corte de Alfredo el Grande. Interesante. Que es el que lidera el combate de los reinos anglosajones contra la invasión vikinga, digamos, ¿no? Que son los mismos, los anglosajones y los vikingos. Los anglosajones son proto-vikingos, que llegan a la isla un poco antes. Reciben la cristianización y por eso ya cuando reciben a los nuevos vikingos hay un conflicto porque estos ya están cristianizados y los otros no, los otros son salvajes de los mares, piratas. Lo agradece Netflix. ¿Qué? Netflix lo agradece, ¿no? ¿Qué Después cosa? salen todas las series después, ¿no? Con esas problemáticas. Hay una serie espeluznante que se llama Vikingos, que Claro. es de una perversidad espeluznante esa, es terrorífica. Todos los personajes cristianos son los personajes negativos, malignos de la serie. El cristianismo es la hipocresía religiosa y los vikingos son la honestidad humana, ¿no? El hombre auténtico, natural. Es nietzscheana la serie, totalmente nietzscheana. Anticristiana rabiosa. Y maligna. Es terrible esa serie. Bien. Ahí también hay mucha poiesis de por medio. Mucha cosmovisión. Y mucha cosmovisión también. Bien. Pero no sé si le contesté, creo que sí, ¿no? Sí, ya le Pero- preguntamos tantas cosas que... No, pero la limitación del idioma. El idioma implica limitaciones, pero primero una limitación en sentido ontológico que no es negativa sino positiva, ¿no? Y después limitaciones que sí hacen a lo podríamos llamar la defectuosidad, la falta de perfección de cada idioma humano, ¿no? Que necesariamente se da. Hay idiomas que son más perfectos en algo, pero no necesariamente en todo, ¿no? Bueno, ahí Hay lenguas que por su riqueza semántica y por su precisión gramatical son objetivamente más perfectas que otras, digamos, ¿no? Y es así. Y más favorables al desarrollo de la ciencia o de la filosofía. También, eso sin duda, clarísimamente. Sí, eso puede darse, sí. Bueno, en el Islam, por ejemplo, nos decían en el árabe que directamente no sería muy propicia esa lengua para la filosofía, ¿puede ser? Sí, eso hay que tomarlo también con cierta cautela, ¿sí? El árabe es una lengua, usted dice, no es propicia para la filosofía, es decir, Los árabes, pero por el claro, no por... yo diría ahí que Por más, su cosmovisión. claro, más bien lo que es básicamente incompatible con el desarrollo del saber filosófico es la religión islámica, no la lengua árabe, ¿no? Ahora, que la lengua árabe no sea una lengua especialmente filosófica, y bueno, eso es así, pero no lo imposibilita. pero no es imposible hacer filosofía en árabe. Y lo prueba la existencia de importantes figuras que han cultivado el saber filosófico en árabe. Primero cristianos y después musulmanes, ¿no? Es decir, decir que el árabe es antifilosófico, no, yo no lo diría, ¿entiendes? Ahora, que comparado con el griego, cualquier lengua es poco filosófica, y obviamente, porque el griego es la lengua madre de la filosofía, entonces, si usted pasa del griego a cualquier otra lengua, ya tiene cierta dificultad, ¿no? Los griegos dirían que los bárbaros que hablan en latín no pueden hacer filosofía, pero después pudieron, ¿eh? Sí. Porque
Santo Tomás, San Buenaventura, San Anselmo, escribían en latín, ¿no? Sí, pensaban en latín también. Claro, uno puede decir, bueno, ahí interviene la gracia, sí, lógico, sí, sin duda, ¿no? Pero, es decir, no, las limitaciones de las lenguas no son absolutas, ¿por qué? Porque el sujeto de la Pues son lengua mutables. no es limitado por No, ella, digamos. ¿por qué? Por la misma razón por la cual las lenguas son intercomunicantes, es decir, se pueden hasta cierto punto traducir unas a otras. ¿Por qué? Porque el fundamento es común. que Claro, son ¿el fundamento cuál es? El ser de las cosas. El ser de las cosas, y del otro lado, Y el concepto. la inteligencia humana. Y las dos cosas son obra de Dios, no del hombre, ¿no? Y la naturaleza humana es la misma en todos los hombres, hablemos la lengua que hablemos, ¿no? Y la inteligencia humana también tiene la misma capacidad de captar la realidad, ¿no? Que la lengua la limite hasta cierto punto, sí, pero cuando usted empieza a estudiar otra lengua y a tratar de traducir de una lengua a la otra, ya su inteligencia se amplía espontáneamente, ¿se entiende? ¿O no? Sí, sí. A ver, Y ahí podría haber una sana evolución, digamos, del lenguaje. por supuesto, y del pensamiento, no solo del lenguaje, ¿sí? Claro. Una lengua puede ser perfeccionada por el influjo de otra, Mm. ¿sí? Bajo distintos aspectos. Así, el griego perfecciona el latín como lengua filosófica. El latín perfecciona el griego como lengua jurídica. Porque el lenguaje jurídico que tenían los latinos, los griegos no lo tenían ni por casualidad. La precisión del vocabulario jurídico latino les era, que los sobrepasaba enormemente. Y por eso, para estudiar derecho se venían a estudiar latín los griegos. Para eso sí, hay que saber latín. Si usted quiere ser jurista, tiene que estudiar latín. No que no les costase a los griegos, no que les costase intelectualmente, les costaba en la actitud, cultural, sí, en la actitud de la voluntad. Tener que aprender otra lengua. Sí. Entonces los latinos eran más humildes. Y la latinidad fue siempre más humilde en ese aspecto. ¿Sí? Es una diferencia entre la tradición escolástica y la bizantina. Los bizantinos no traducen nada de nada. Sus fuentes o son griegas o no existen. Prácticamente. Pero se ha estudiado más la filosofía. De algunos autores latinos se enteran. ¿Qué? Pero se ha estudiado más la filosofía en la cultura latina que en, digamos, que en Bizancio. Sí. Sí, también. Sí, sí. Curioso, ¿no? Porque es curioso, pero es así. Sí. Por eso los de la Universidad de París hablaban de la traslación de los estudios de Atenas a París. Sí. Un tópico un poco, yo diría con ciertos excesos, pero tiene algo de verdadero, ¿no? Sí. Sí, incluso el cultivo de la lengua griega, que en la latinidad prácticamente no se abandona nunca, ¿no? Por más que sean pocos los que estudian el griego, pero siempre se estudia el griego y se te hacen traducciones del griego al latín, ¿no? Permanentemente, en todos los siglos de la cristiandad latina pospatrística existe ese vínculo con la tradición helénica, ¿no? Una cosa que también es paradójica es que estudian más griego los latinos de los siglos 9, 10, 11, 12, 13 que los pueblos eslavos evangelizados por los bizantinos. Los rusos no estudian griego en su vida. Porque, fíjese, ahí hay un problema, miren, la evangelización bizantina se hace traduciendo todo, hasta la liturgia, a la lengua eslava. Entonces todo el pensamiento cristiano de esos pueblos se hace en eslavo. Y el griego, si te he visto, no me acuerdo. ¿Está claro? En cambio, los pueblos de la región latina tenían su propia lengua vulgar y tenían el latín como lengua litúrgica, jurídica, escolástica, o sea, de las escuelas. Y eso les mantenía un vínculo con un bilingüismo, digamos así, que los llevaba al estudio de las lenguas no vulgares, por ejemplo, el latín y el griego, ¿no? Que en el mundo ruso o eslavo en general está prácticamente abolido eso. En los eslavos bizantinos, digo. Pero es un contacto mucho más directo con las fuentes griegas entre
franceses, españoles, italianos o irlandeses que entre los rusos. ¿Se da cuenta? Y más cultivo de la filosofía también, ampliamente. Ruso de filosofía. Hasta el siglo XVII, XVIII casi ni se enteran. Cuando empiezan a recibir cierto influjo del mundo latino es que empiezan los estudios filosóficos entre los rusos. Filosóficos o pseudo-filosóficos, porque ya en el siglo XVIII lo que entra es la catástrofe. ¿Por eso alguna vez entra la filosofía en Rusia? ¿O? Y es difícil contestar que sí. Pareciera que no, Manuel, no. Es así, sí. La literatura sí, ¿no? La literatura pues. antigua tampoco, por eso tiene no. una literatura que es Literatura propia, original, claro. fundada en sus tradiciones propias, en sus tradiciones populares, ¿no? La literatura rusa de los siglos, qué sé yo, de los primeros siglos cristianos de la Rus, es toda literatura basada en su propio... O es literatura de carácter monástico, que es así parte de lo griego, porque la filocalia, eso que está ahí, esos 4 tomos que ven ahí, eso es la filocalia rusa, ¿no? El mayor impacto de la tradición griega y bizantina está en la espiritualidad monástica. Pues esos son 2 textos de la espiritualidad monástica, griega, traducidos al ruso. Al ruso, ¿Está claro? Y leídos en ruso. Esa obra es griega. Los autores originales son griegos. Pero después... Pero ellos, los rusos, lo traducen al ruso para poder leerlo ellos. ¿Está claro? Obviamente el que hizo la traducción sabía las 2 lenguas, ¿no? Los que hicieron las traducciones saben griego y saben ruso. Pero los textos no circulan en griego, circulan en ruso. Una vez que está hecha la antología esta, la filocalia, esa es la base de la formación espiritual de los monjes rusos durante siglos. La filocalia. La filocalia rusa está hecha de autores griegos. La mayoría bizantinos, porque son griegos del siglo 8, 9, 10. No tanto de la época patrística. Hay algunos autores del siglo 5, 6, pero los gruesos son posteriores, ¿no? ¿A dónde nos hemos ido, Dios santo? Volvamos a la materia, porque si no... De acá... Bien. ¿Qué va a hacer? Yo me engancho con todas las preguntas. Discúlpenme. Volvamos al arte, si no, de la producción casi no dije nada. Planteé el tema solamente. Tenemos que hablar de la producción, no de la ideación, sino de la producción, porque la poiesis implica estos 2 momentos esenciales, ¿no? Primero, ideación, después, producción. Para definir filosóficamente la producción, ¿qué decíamos? Que es la plasmación de la forma. Muy bien, es la plasmación de la forma ejemplar como forma intrínseca de la materia o cuasimateria. Ahí vino la pregunta y de la pregunta surgieron otras preguntas y así sucesivamente. Hasta la filocalia rusa. Pero volvamos a esto. Esa plasmación que implica la actividad poética propiamente dicha, el facere, el hacer, el producir, ¿no? Uno puede decir que el producir empieza con el idear o no, claro, porque el producir en cuanto creación tiene su raíz en la ideación. Entonces, ¿acá de qué estamos hablando? De una fase que es, como decíamos, la de plasmar la forma ideada en la cosa, en la materia de la cosa a producir. ¿Está? En la materia o cuasimateria de la cosa a producir. ¿Está claro esto? Bien. ¿Cómo se hace eso? ¿Y con qué potencia se hace? Depende de la materia o cuasimateria, ¿o no? Sí, en gran medida eso. Sí. ¿Se ve lo que digo? Depende de cada poiesis, o digamos de cada arte, porque depende primariamente de qué.
y de la materia en la que recae la poiesis, ¿o no? O la cuasimateria en la que recae. Vamos a tomar ejemplos distintos, ¿sí? Como hicimos el otro día. Si yo tomo el caso de esta mesa, en torno a la cual estamos, ¿no? La producción como actividad, ¿en qué ha consistido? Dicho concreta y sencillamente desde el lenguaje vulgar, ¿en qué ha consistido? La reforma de la madera. Sí, primero que nada, ¿qué tuvo que hacer el carpintero? Conseguir la madera. Conseguir la madera, muy bien. Diseño. El diseño ya está, es la idea, es la otra fase. Ya, Sí. supongamos que ya tiene la Sí, idea. sí, sí. Con la idea en su mente ya sabe de qué tipo de madera se tiene que tratar o no. Sí. Eso es parte de la idea, ¿se da cuenta? ¿O no? Sí. Sí. Claro. La idea es todo el proyecto de la cosa a producir, ¿no? Y tiene que incluir la especificación. No es un esquema vago, si no, no es una idea productiva. En esto insisto, ¿eh? Advierte que estos dos momentos van unidos. Incluso lo que quiero explicar hoy es que hay un ir y volver entre el uno y el otro. Pero son dos momentos que los podemos distinguir mentalmente, ¿no? Uno es el de la ideación y el otro el de la plasmación de la idea en la materia o casi materia. Pongamos el caso de la producción por el arte de la carpintería de esta mesa, ¿no? El carpintero, ¿qué tuvo que hacer? Ustedes dicen primero conseguir la madera, ¿no? ¿Entró algún saber ahí o no? Sí. Experiencial. Saber empírico, muy bien, para discernir qué cosa. Un tipo de madera de la otra. Un tipo de madera de la otra, y además dentro de la madera que él ha escogido en su diseño, le lleva, va al lugar donde, o le traen la madera, y la examina o no la examina. Sí. Porque para que la madera sirva para la cosa que él quiere producir, tiene que ser una madera, por ejemplo, bien estacionada, ¿no? Él tiene que saber distinguir la madera bien estacionada de la que no lo está, o le da lo mismo. No. Si la madera no está bien estacionada, ¿qué pasa? La resina, todas esas cuestiones. ¿Qué pasa con la madera? Se dobla. Se dobla, es decir, cambia de forma, se deforma. Es decir, una madera que se deforma para darle forma. Y no, si yo quiero que conserve la forma que le doy, no tiene que ser una madera deformable. Entonces tiene que estar bien estacionada. Claro, obviamente. ¿Tiene que tener la capacidad de distinguir una cosa de la otra o no? ¿Eso entra en su saber hacer? Pregunto. Y claro, porque el primer dominio de su saber hacer está sobre la materia que trabaja, ¿o no? Así como así como el poeta tiene que saber elegir las palabras, ¿no? El carpintero tiene que saber elegir la madera, tiene que saber elegir el material con que va a trabajar. ¿Se ve? Sí, señor. Así es. Eso ya es parte de la actividad productiva, ¿ven? La actividad productiva no es ponerse a darle golpe a la madera solamente, eso quiero decir, ¿se entiende? Sí. Empieza por una elección sapiente del material que va a utilizar, ¿o no? Claro. ¿Y el ceramista otro tanto o no? ¿O le da lo mismo cualquier barro? Pregunto yo. Supongo que no. Y no, es evidente que no. Usted saca un poco de tierra ahí de la rambla, de la plaza y se puede hacer un jarrito. No, ¿no? No, no. ¿Con qué tipo de tierra trabaja el alfarero? Arcilla. Con arcillas trabaja, muy bien. Necesita tierra arcillosa. Claro. ¿Y cualquier arcilla da lo mismo? Podríamos decir que no. No, digan que no, porque no, terminantemente no. Se dan cuenta, no, claro que no. Fíjense que se parte de arcilla para hacer distintos tipos de cerámica, ¿no? Según la arcilla que uno use, la cerámica cambia de cualidades, ¿no? Sí, la textura puede ser distinta, la dureza puede ser distinta. Bien. Y somos un agricultor que siembra trigo, ¿no? Le da lo mismo cualquier semilla. O también tiene que saber distinguir la semilla que va a sembrar. Bien. Entonces, sí. ¿Y la tierra también o no? Claro, sí.
¿sí? Porque ahí ya el procedimiento implica la preparación de la tierra, para lo cual le sirve el arado, que decíamos el otro día. Le tiene que saber distinguir si la tierra es apta o no para el cultivo. Primero que elige la tierra, el terreno, ¿no? Lo prepara adecuadamente. Pero también tiene que elegir la semilla, ¿o no? Y sí, señor. Fíjese que el arte de la agricultura empieza por hacer qué cosa. Lo que suelen llamar, antes que eso, el primer descubrimiento del que surge la agricultura es observar qué pasa en la naturaleza con las semillas. Porque las semillas de los cereales, según tengo entendido, naturalmente, cuando llegan a la madurez, explotan. Y la semilla va a parar a cualquier lado, ¿no? Pero hay otras, hay variedades en las cuales se abre y el grano cae ahí nomás. Entonces lo primero que hizo el hombre fue elegir esas para a su vez reproducirlas artificialmente, sembrarlas, ¿no? Es decir, esas que explotaban a poca distancia, así. Y entonces se podía cosechar fácil, porque si usted le salta el grano y va a parar a 2 metros, 3 metros, a cualquier lado, lo pierde, ¿no? Eso, y cómo darse cuenta que ahí se puede hacer pan. Bueno, eso también, por supuesto, pero de eso se puede haber dado cuenta antes, y recogía el grano en la naturaleza, lo recolectaba como recolectaba frutas o recolectaba cualquier cosa, ¿no? Está claro, o los peces que pescaba en el arroyo, en el río, ¿sí? Y las aves que cazaba, ¿no? Bien, aves o mamíferos de gran porte, lo que fuese. Pero eso es lo que se llama la domesticación del cereal, ¿no? Elegir ciertas semillas y reproducirlas y procurar que se reproduzcan las que tienen las características que convienen, ¿no? Adaptándolas a las necesidades del hombre. Y lo mismo pasa con los animales, la domesticación del animal, ¿no? Para que sirva para cazar, primariamente, ¿no? Esa parece la primera domesticidad, ¿no? La del perro, ¿no? Para cazar. Y después domesticar ganado, ¿no? Bóvidos, ovinos, caprinos. O sea, entra dentro del instintivo del hombre el ¿Qué saber cosa? cómo procesar esos... No, instintivo no. No, eso es racional. Pero... Con el instinto está perdido el hombre. Claro. Entonces, el instinto no sirve para nada. Porque el hombre tiene la inteligencia racional para eso. ¿Por qué me dice por instinto? Digo, porque sin conocimiento previo, ¿cómo lograr saber que hace falta cocinar, por ejemplo, la carne para comerla? O el proceso de la semilla Espere, para poder ¿qué hace hacer pan? falta? Usted dice que hace falta y... Algo medio espontáneo. Tanto como hace falta, a ver, yo le voy a señalar esto. En el caso del hombre, lo que tiene que hacer es descubrir que si come la carne cruda o la come cocida, al comer la cocida le resulta mucho más fácil aprovecharla, digerirla, masticarla, ¿no? Entonces, cuando descubre eso, que así la cuece, ¿no? ¿Está claro? No es una cosa instintiva en el hombre, es una cosa de inteligencia espontánea, eso sí. ¿Se entiende? Que surge primeramente de la observación de la naturaleza. Que la carne puede cambiar de aspecto, lo capta por experiencia directamente, porque una cosa es la carne de un animal recién muerto, otra cosa es la carne de un animal que ha muerto hace varios días y que la encuentran ahí tirado y la carne cambió, ¿no? Se pudrió. En muchos pueblos dejan la carne al aire para que se pudra, ¿sí? O para que se seque, que es otra posibilidad, porque según el clima, o se pudre o se seca, ¿no? Y eso lo observa en la naturaleza el hombre, y lo puede él a su vez hacer, ¿no? Claro. Eso se aprende por tradición, digamos, y hay que obviamente. ver si alguna vez lo descubrió. Y alguna vez lo descubrió alguien, sí, claro. Sí. O de alguna manera lo sabes sin recurrir a la experiencia, digamos. Como una revelación de la técnica. ¿Como una? No, porque digamos, habría que remontarse a la... ¿A cuándo se descubrió eso? Claro. Claro, sí. Claro, pero si se seca el sol y luego se descubre el fuego, puede asociar con la inteligencia Por del supuesto, el hombre por su sin inteligencia necesidad de haber entiende que cocido nunca. exponerla a secar al sol o producir un fuego que la seque
Pero al aproximarlo al fuego se nota que la cocina también, no solo la seca, ¿no? El fuego de cerca no produce el mismo efecto que el fuego del sol. Y eso lo descubre el hombre por experiencia también, ¿sí? Y ve qué efecto produce el fuego sobre las distintas cosas. Una vez que aprende a manejar el fuego, tiene un recurso que puede aplicar a múltiples cosas, ¿no? ¿Se entiende? Ahí para mí intervienen las musas. Como La musa, claro, sí. Sí. Mire, Es trasladable lo de según todos los pueblos antiguos está el Dios que le ha enseñado al hombre a hacer esto, a hacer aquello, Claro. a hacer esto otro, a hacer lo Estoy de demás aquí, acuerdo. lo demás allá. Hay que ver si son, a ver qué clase de espíritus intermedios son, ¿no? Porque en algunos haceres quizás han intervenido los demonios malignos y en otros sí, las musas. Los ángeles de la guarda. Los ángeles, Pero- claro, sí, es correcto. El influjo preternatural no hay que descartarlo nunca, pero a eso ya vamos a ir, porque en el arte es una cosa importantísima. Pero en principio digamos que hay una capacidad de la inteligencia humana para descubrir muchas cosas en la naturaleza, ¿no? El influjo de las inteligencias superiores también hay que entenderlo como algo que se da en la naturaleza también, porque pertenece al orden natural en cierta medida. Nosotros de eso hemos perdido la vista completamente, pero es así. Se pertenece al orden del ser de las cosas, ¿no? Ese influjo de las inteligencias superiores en el hombre, ¿no? al orden del universo. Eso también lo dice San Buenaventura, ¿no? De que hay Sí. una comunicación como en cascada. Sí. O sea que- Santo Tomás también, ¿eh? Mm. Sí. Eso viene del Corpus Dionisiano. ¿Eh? Sí. Bien. Bueno, y de Cristo para acá el Espíritu Santo también directamente. Bueno, sí, ahí ya tenemos el flujo de la gracia, eso ya es otra Claro, cosa. Sí. Más poder. Así es, ahí ya es otra cosa. Bien. Que también hay arte que también interviene eso, ojo, pero volvamos aquí. La producción entonces, volvamos al ejemplo del carpintero. Elige la madera. Después, ¿qué hace? Y debe cortar, a medida. Tiene que cortar. Bueno, cepillar. Tiene que cortar, muy bien. ¿Cuáles herramientas para trabajarlo? Tiene que contar con las herramientas adecuadas para realizar los Rectificar. distintos procedimientos o no, que se propone hacer. Que los tendrá todos más o menos planeados o no, y si no, no tiene una idea productiva, Bien. ¿no? Entonces tendrá que cortar las partes necesarias. Una vez que ya tiene la madera adecuada, tendrá que cortarlas. Bien, para cortarlas tendrá que tener el instrumento adecuado, por supuesto, ¿no? Corta piezas de madera, ¿cómo? Cualesquiera. No, con determinadas formas y tamaños según Ya está, listo, no le agregué más. Con determinada forma y tamaño. y dimensiones. Muy bien, perfecto. Eso es lo que corta un carpintero, ¿no? Necesito cortar, a ver, para hacer la tabla de la mesa, en este caso ha cortado dos piezas básicamente rectangulares, ¿no? ¿Con determinadas dimensiones o no? Y sí, con determinadas dimensiones. Así es, perfecto. Cortó dos rectángulos. ¿Qué otra cosa cortó? Lo de las patas y el cabezal. Si ustedes se fijan abajo, Sí, 3 piezas, digamos, ¿no? parece que son tres piezas, muy bien, porque hay dos pies y un travesaño, ¿no? Que une los dos pies. Sí. También son piezas con forma de paralelepípedo rectangular, ¿o no? Y sí, básicamente sí. Después ya veremos qué pasa. ¿Qué otra cosa? Las molduras. Pues ahí hay piecitas chiquitas que cortó, sí. Sí, son los ángulos como para que quede Pero, firme la... pero piezas principales, digamos. ¿Qué otra cosa cortó? Y las dos. Las bases Columnas, que van al ¿Hay piso. dos pilares o no? Sí, dos pilares. Ah, ¿Los los pilares son de una sola pieza o más de una pieza? Y la base Dos. que está acá. Ah, no, 3. No. A ver, vamos a ver. Esperen que miro bien yo. Mayormente el pilar es estético. O sea, lo que ¿Es sea... Lo que, estético? no, mayormente no. Esencialmente no. Digo, lo que uno No. aprecia cuando ve... El pilar La acá está estética. muy trabajado, pero Muy ya, trabajado, ya sí. iremos a eso. Ya iremos a eso, porque todo está trabajado. Porque no es que son- Las tablas estas también están trabajadas, ¿o no? Pero lo que quiero Si decir, usted no es las toca en el necesaria borde, tantas Sí. piezas para el pilar. no, no son directamente los rectángulos que cortó. Porque después, está bien.
fíjese que después le ha dado una forma al borde, ¿no? Sí. Que no es no es recto esto, ¿no? ¿Se ve? Sí. ¿O no se ve? Hay dos pilares. Lo que le decía Claudio. Yo creo que los pilares están hechos de una base, que es un paralelepípedo, y de una columna tallada, que es otra pieza, ¿sí? Ujú. Que llega hasta... Esa pieza encaja a su vez en la parte superior, que sería como el capitel del pilar, ¿no? Sí. El pilar tiene una base, un fuste y un capitel, como una columna arquitectónica, es verdad. ¿verdad? Sí. Tiene 3 partecitas. Todo eso lo tuvo que cortar primero que nada, ¿o no? Son todas piezas, fíjate, imagínenselas, todas Estas son distintas. bloques, ¿qué cosa? Estas dos son distintas. ¿Qué para dos mí. son distintas? Para mí están unidas acá. ¿Esas dos? Sí. Y también puede ser, Sí, no, sí. no creo, pero me parece que no, Santiago. Me parece que Para no, porque mí si que no, sí, esto y Yo esto diría que estaría no, unido. yo diría que no, ¿No? me parece que no, Restaría estabilidad, tal vez. me parece que no, que eso no es así. Porque si acá está unido también. ¿Cómo? Sí, no está unido. Esas son todas molduras, eso es todo trabajado, eso es talla, ¿sí? Bueno, puede está ser. unido acá. Eso Puede es ser. talla, yo creo que son 3 piezas, es decir, la base, Mm. el fuste que está tallado y el capitel. Ujú. Pero podría ser. Podría ser. Podría Podría ser. ser que no, podría ser. Puede que ser, sí. sí, puede ser. Eso si uno no lo abre, no. No. ¿Qué otra cosa tuvo que cortar? Bueno, después- ¿Hay un marco ahí sobre el que apoya Sí. las tablas o no? Sí. También, ¿no? Que está hecho de listones de madera, ¿no? Después hay acá, fíjense, otro listón en el que apoya la tabla y otro acá, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno. Y después hay 2 molduritas a cada lado de la base de los pilares, ¿no? Sí. ¿Se ve? Sí. Bueno, hemos analizado las partes que tiene la mesa. Ujú. Eso nos vuelve al tema de la ideación, ¿no? Ujú. Tuvo que pensar todo esto Sí. El artesano. Un segundito. el carpintero, ¿no? Sí. Claro. Carpintero que se podría llamar también como cuando hace piezas de este tipo. ¿Qué nombre recibe el Artesano. carpintero? No. Bueno, lo de artesano dejémoslo de lado. Es un Ebanista. 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 Muy bien. Un ebanista, ¿sí? Ujú. El ebanista es un carpintero que sabe tallar maderas duras, ¿no? Y hacer muebles de calidad. Ujú. Del viene el nombre de una de las maderas más finas y duras que hay, que es la del ébano, ¿no? Ujú. Una madera de color negro, prácticamente, ¿sí? Ujú. El ébano, Está unido. sí. No lo voy a poder descubrir. Es una madera durísima. Está bien, Santiago. Es una como ejemplo nos da lo mismo si son 2 piezas o Sí, una, sí, no, sí. no importa. Ah, Pero sería bueno averiguarlo. Pero una vez que uno, fíjese, en la ideación están todas estas piezas presentes, ¿no? En el modelo, en el proyecto. ¿Las tuvo que cortar o no? Sí. ¿Y qué más tuvo que hacer después? Una vez que las Unirlas. cortó, no, antes, Y- porque Lijarlas. hay partes talladas acá o no, Sí. Sí. y prácticamente todas están trabajadas, Ujú. ¿sí? Ahí ya interviene el arte del tallado Sí. de las piezas, ¿no? Que se puede hacer de distinta manera, con instrumentos directamente manejados por la mano, con instrumentos que tengan un mecanismo propio, ¿no? Bien. Con torno, es decir, puede haber un torno mecánico, por ejemplo, para tornear los pilares que están torneados, ¿no? Sí, sí, Los sí, pilares sí. están torneados, ¿no? Después está torneada el borde de las tablas, ¿o no? Sí. También está torneado, ¿sí? Bien. Una vez que torneó todas las partes, ¿qué hizo? Fíjense que abajo también todas las 3 piezas de la base están torneadas también, ¿o no? Ujú. Y claramente, sí. Sí. Están todas torneadas. Bien. Una vez que torneó todas las partes, ¿qué tiene que hacer? Empezar a unirlas. Bueno, antes de. ¿Será algún barniz? Bueno. ¿Alguna protección? O, si no está barnizado esto, ¿cómo se llama esto? ¿Cetol? No. No. Esta madera no está teñida. Laca. Esto es el color natural de la madera. Ah, mira. Este es el ¿Laqueado? color, tampoco, no se le agrega nada. ¿Qué se hace con la madera?
Pulido. Se la pule, se dice lustrar la madera, ¿sí? Es decir, se hace un pulido grueso y después se hace el pulido fino que se llama lustrado, Ajá. para que quede la madera en su color natural, pero lisita, lisita y por lo tanto con cierto brillo, ¿no? Eso se llama lustre, sacarle lustre a la madera. Ujú. Bien. Si ustedes miran ahí abajo, han hecho estragos las pisadas humanas sobre ese travesaño, ¿no? Sí. A lo largo de los años. Pero no hay ningún barniz arrancado ahí. ¿Se dan cuenta que no está barnizado eso? Que son rayas en la madera lustrada, nada más. Pero alguna especie de impermeabilizante, algo Tampoco, no es el lustrado de la madera. así. No le puedo creer. Lo que pasa es que hay maderas, las maderas duras como el nogal no son porosas. Si la madera, esa madera, por ejemplo, que eso es Sintético. eso es roble, ¿ve? Ah, Eso también está lustrado, pero la veta, si usted le pasa la mano, sí. no es Sí, tan es liso, no verdad. es tan liso como Como esto. Mm. Pero eso depende de la naturaleza de la madera, Mm. ¿ve? Si usted al roble lo pule y lo lustra, le queda esto así, lisito, lisito. Al nogal, perdón. En cambio el roble, que también admite lustrado, eso es roble natural, ¿ve? No está ni barnizado ni nada de nada. Wow. Está simplemente lustrado. Pero el lustre del roble nunca es como el del nogal, porque no queda nunca tan lisito. Y por lo tanto no brilla tanto nunca, ¿no? Eso depende de la naturaleza de la madera. Y si usted en lugar de roble usa pino, el pino todavía se lustra menos, ¿está claro? Porque es una madera más blanda, no adquiere brillo nunca, es más porosa, ¿no? Por eso las maderas duras, una madera dura a veces tiene hasta la calidad de la piedra. Si usted pule una piedra, le queda brillante, brillante, ¿o no? Ujú. Y claro, bueno. Las maderas más duras se parecen a la piedra, para decirlo de otra manera. Por eso, si usted la lustra, le da brillo, ¿no? A la madera. El ébano, por ejemplo, es más liso todavía que esto. ¿Sí? El ébano que decíamos. Lo que pasa es que es más duro también, más difícil de trabajar, da más trabajo, por supuesto, porque usted talla, tornea, lustra una madera dura y le da un trabajo enorme, ¿no? Los muebles de ébano tampoco son muy, a mí no me gustan demasiado, son impresionantes, pero son tan oscuros que son matadores, sí. Es negra, la madera del ébano es terrible. ¿Sí? El oculista que yo iba cuando era chico tenía en la recepción donde había que esperar, tenía una mesa impresionante, una mesa de tipo chinesco, de madera de ébano. Y los sillones también de ébano. Era ese mobiliario negro, era tremendo. Encima ¿Qué? Encima del dentista. No, perdón, el oculista. Ah, Dije el dentista, oculista, no. sí, sí. El oculista, era el oculista. No era traumático. Lo traumático era el salón. No la revisación, no, porque el oculista no le hace nada a uno. Le mira a ver qué vidriecito le tiene que poner. Bien. Eso es todo. No, salvo que uno tenga algún problema más grave, pero si no, yo nunca tuve otra cosa más que eso. Iba para que me recetase los anteojos. Bien. Ni siquiera fondo de ojo me hicieron nunca, creo que nunca. Mi hermano sí, pobre, porque tenía una miopía muy grande y siempre revisaban por el desprendimiento de retina, porque cuando la miopía es muy aguda, normalmente la retina es lábil, entonces le hacían fondo de ojo y esas cosas, pero a mí no. Así que el problema era encima era un hall cerrado, sin ventana, uno entraba a través del zaguán, desembocaban en ese hall cerrado y con esos muebles negros, una cosa medio tétrica, el hall del oculista. Pero unos muebles espectaculares, de una calidad impresionante, o sea, muy tallados, todo, de madera de ébano. Bien. Muy bien. Una vez que ha lustrado las partes, ¿qué tiene que hacer? Las cortó, las talló. Para eso las tiene que lijar también, obviamente, el lijado, todos los procesos de pulido, lijado, que corresponden una vez después que se talla, ¿no? O que se tornea. Después la lustra. ¿Y después qué hace? Las ensambla, muy bien, las tiene que unir. Eso es, proceso de unión de las partes, que se puede hacer de distintas maneras en carpintería, ¿no? Usando clavos, por ejemplo, que es lo que todo mueble fino no debe tener. ¿Está claro? Un mueble clavado
es una cosa, un mueble sin clavos es otra cosa, ¿no? Por eso hay que usar tornillo. El buen mueble no tiene clavos nunca, ni tornillo tampoco. Ah, A lo sumo tiene tarugos de madera que pueden servir para Ah, unir sí, las sí, partes, sí, eso sí, sí. de la misma madera o de otra madera, dependerá del caso. Pero puedes que una parte encaje en la otra mediante un tarugo, que es una madera. prolongación de la misma pieza, y a la otra se le hace un orificio y se encaja, ¿no? Ese es el encaje Unos palitos de óptimo, claro, ¿sí? ¿Se madera. ve? Con cola. El Bueno, carpintero. si el mueble encolado ya es otra cosa, Ah, porque el mueble, a ver, hay categorías, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. Si las partes están ensambladas por simple presión, Sí. es el mejor de todos. Ah, mire usted. ¿Sí? No hace falta ni cola, ni clavo, ni ningún otro medio de pegar o bien. de ajustar las partes entre sí. ¿Se entiende? El mejor mueble tiene las partes ajustadas entre sí sin tornillos y sin cola. Ah, mire usted. Los muebles de ebanistería no usan cola. Usted tiene que encajar una pieza en la otra, ¿sí? Ajá. Y dejarla un tiempo para que asiente el encaje y hasta que sea inmóvil eso. Y después se encaja la otra parte y se va armando. Se arma todo hasta que encajan bien las partes unas con las otras y no hay cola de por medio ni clavos de por medio, ¿sí? Ahora, esta lo que sí tiene, esta no tiene ni cola ni clavo, pero sí que tiene bisagras porque tiene la tabla plegable. Es decir, por eso la tabla no es una sola madera, son dos. Si ustedes ven acá es obvio, ¿no? Porque se pliega y se queda como una mesita que es la mitad, digamos, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí. Se puede poner contra la pared y usted cuando la quiere extender, la extiende, ¿no? Por eso tiene bisagras. Si ustedes tocan acá abajo, van a encontrar las bisagras donde las dos hojas de la mesa se pliegan, ¿no? ¿Tiene tallado una mano? No, Bisagras de bronce son, ¿sí? No la voy a plegar para que lo vean, pero si la pliego las ven las bisagras. Porque de este lado, digo, si yo levanto esto y lo pliego, las bisagras quedan a la vista. Del otro lado no, pero de aquel lado no, digamos así, porque queda esto, ¿no? Fíjense que queda una moldura que corresponde a la otra, porque de aquel lado es así, ¿no? Y la otra, la de arriba, vuelve, ¿sí? Entonces le queda todo bien. ¿Se ve cómo es el asunto? Sí, sí. Nada sencillo. Nada sencillo, nada sencillo. Por eso, una cosa es, uno ve las cosas y dice que linda, pero hay todo el arte que hay detrás, ¿no? Para que venga uno y le diga Hay que pensarlo, ¿no? Claro, con cola. sí, hay que pensarlo, ¿no? Y hay un arte complejo detrás de eso, un arte he puesto el ejemplo de una cosa tan sencilla como una mesita, ¿no? Una mesa, ¿te das cuenta? Bien. Pero esto no se No hablemos de consigue en cualquier no lado. hablemos de una sinfonía, estoy hablando de una mesita. Claro, ¿sí? esto no se consigue en cualquier lado, ¿o no? Y no, este tipo de muebles ahora es difícil de conseguir. eso, Hay cada vez menos mueblerías tiene que que ir a un lugar vendan muebles especial. finos, sí. La casa donde compramos esto, por ejemplo, no existe más. Claro. Acá en La Plata había algunas casas que vendían muebles así y de las que yo conocía creo que no queda ninguna. ¿Perdón, qué madera es? Esto esto es Nogal. 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 Perdón, la de Roble es eso, roble. o el escritorio aquel también, ese es roble. Eso es roble, ¿ves? ¿Y esta? No, eso no le sé decir qué madera es, pero esa no sé. Esa se parecería un poco más a esta, ¿no? El color sí, pero no es roble, ¿eh? Eso no es roble, por el peso no es roble. No es nogal. No es nogal, perdón, sí. Pero es mucho más liviana esa madera. Esa sí que debe estar lustrada, ¿ves? Con un lustre, con un barniz. No lustrada pero no le sé decir qué madera es esa. No. Ese no es un mueble muy bueno. ¿No? No. mire, parecía. No, están bien hechos, están torneadas bien las partes, eso sí, pero no es de mucha calidad, digamos. ¿De calidad la madera? La madera. Bien, vamos a dejar el asunto. Vamos a poner otro ejemplo. Porque, perdón, no, otro ejemplo no. ¿Qué potencias intervienen en la producción? Pregunto. Ahora, en la fase de plasmación de la forma en la materia, ¿qué potencias han intervenido? Bueno, la inteligencia y la voluntad entran.
obviamente. Indudablemente, muy bien. Primero que nada y sobre todo, la inteligencia y la voluntad, evidentemente, ¿no? Ujú. Es decir, las potencias racionales, ¿o no? Sí. Los sentidos internos también. La inteligencia, ¿por qué ha intervenido necesariamente? Y porque hay que ir entendiendo los pasos del proceso. Es decir, hay que Y saber porque qué la uno, qué está forma, haciendo uno. la forma, que es la idea, que está en la inteligencia, es la que hay que plasmar, ¿o no? Claro. Entonces, todo el proceso de producción está dirigido por la inteligencia, ¿o no? Evidente. Y ahí es donde está el arte, ¿o no? En el saber hacer, Ujú. que es un hábito de la inteligencia. ¿Se ve o no se ve? Ujú. Si no hubiese saber hacer, que es el arte, la techne, ¿no? Primero no se podría idear adecuadamente, porque la ideación es inseparable de la producción, porque es ideación en orden a la producción, no es ficción imaginaria, de como decíamos el otro día. No es que yo imagino cualquier cosa y me entretengo imaginando. Eso no es formar una idea productiva. Para formar la idea productiva hay que tener el arte, porque la idea productiva es el primer eslabón del arte, digamos así, es la raíz del arte. Pero para idear bien hay que manejar el arte, si no, no ideo adecuadamente. ¿Se entiende? Hay que tener el saber hacer para idear adecuadamente, ¿no? No podría haber formado una idea factible de la mesa sin el arte de la carpintería, el carpintero. ¿Se ve? Primer paso es un tutorial, dirían hoy. Porque si alguien dice, si alguien dice, yo quiero una mesa de este, más o menos de este formato, esa es la idea productiva, no. Eso es una imagen de lo que la El persona producto quiere, final, claro. ¿no? Ujú. Pero esa imagen tiene que pasar a la inteligencia del artista para que se transforme en razón factiva, es decir, en idea, en ejemplar de una cosa realmente producible por el arte. ¿Se ve? La inteligencia interviene primero por la raíz de la producción, que es la idea factiva, y después porque dirige todos los pasos o no. Y constantemente. La producción es una secuencia de actividades o no, de acciones. Y esas acciones están ordenadas ¿por qué? Por un saber hacer, que está ¿dónde? Y en la inteligencia. ¿Está claro? Porque es una secuencia ordenada. ¿Y quién ordena esa secuencia? Y la inteligencia. ¿Está claro esto o no? Sí. La voluntad interviene cada vez que hay que hacer una elección también, ¿o no? Conforme a lo que la inteligencia discierne, puede intervenir la voluntad eligiendo esto o aquello, prefiriendo, bueno, esta moldura la vamos a hacer de esta forma o de esta otra forma. ¿Sí? Elijo. ¿Sí? Con esta pieza, con este instrumento, con este otro instrumento. A ver cuál será más adecuado. Obviamente que la inteligencia siempre discierne y la voluntad elige, ¿no? Conforme al arte, ¿o no? Y si no, es una elección caprichosa, no sirve para nada, ¿no? Elijo esta lima y no esta otra, este formón y no este otro, este cepillo y no este otro cepillo. ¿Sí? Alcánceme el cepillo tal o el cepillo cual, le dice el maestro carpintero al aprendiz. Y si el aprendiz está un poco avanzado, le dice, use tal formón para pasar acá. Quiero que quede así, asá, asá. Bueno, entonces, el aprendiz. No sé por qué se me cruza por la cabeza que usted fue carpintero. No, para nada, no. No Bien. fui carpintero nunca, no. No sé por qué estaba hace un rato con esa Pero, idea. pero algo de carpintería aprendí en la escuela, mire. Nosotros en la escuela teníamos una cosa muy buena, en la escuela primaria a la que yo fui, teníamos talleres de oficios. Un año tuvimos carpintería, o dos, no, 2 años tuvimos carpintería. Un año tuvimos herrería, después tuvimos 2 años también taller tipográfico. Aprendíamos a componer con los tipos móviles, que era la única imprenta que había en esa época. Después, los diarios tenían linotipos, esas cosas, pero el taller de imprenta era básicamente con los tipos móviles, ¿no? Entonces nos enseñaban con las cajas de impresión. Eso es increíble, sí.
Porque era cada página del diario formarla. Letra por letra, Ay, no, sí. no. Uf. Y nosotros, se imprimía un periódico escolar que lo hacíamos nosotros, ¿sí? Uf. Increíble. Con la guía, por supuesto, del maestro, del profesor Media carilla mensual. de imprenta. No, se imprimía un número por año. No, Ah, no, por no, año. no. Sí, Valoraba más la imagínese lectura. que sí, era el periódico escolar, sí. Pero era hecho en el taller de imprenta de la escuela. No era una cosa que se mandaba a imprimir a otro lado. Sí, lo hacíamos nosotros. Nosotros componíamos la página por página, a lo largo del año, ¿no? Después tenemos también Huerta. Huerta también. ¿Qué colegio, Claudio? Nacional. No, la escuela anexa, no, no, de la universidad. Sí. De la universidad. Sí. Huerta también teníamos. Nos enseñaban a hacer los surcos, a plantar. Plantábamos rabanitos, zanahoria, nabo, lechuga. Se aprendían cosas. ¿Se aprendían? Sí, sí, sí. Oh, Sí, sí. Sí. Y además no se iban a estudiar, no se crea que. era del Estado. ¿Eh? Pero, Qué bárbaro. qué Cómo bárbaro, ¿sí? cambian las cosas. Cómo cambian las cosas, cómo cambian las cosas. Sí, sí, sí. Cómo cambian las cosas, sí. Y a veces para peor. Perdón la irrupción. O para mucho peor, sí. No, pero el carpintero no fui nunca. No. Hacíamos alguna cosa, es decir, la actividad, la evaluación final de la materia era siempre con algo que uno hacía. Ah, un Teníamos que, trabajo. claro. Sí. En carpintería, no me acuerdo. A mí me tocó hacer qué cosa. Ah, una repisa doble, una repisa con dos niveles. Estaba tan equivocado. Una repisita. Ay, qué Sí, bien. sí. El primer año no era una cosa más sencilla, no sé si una bandeja, qué sé yo. Y la otra era una repisa. ¿Sí? Bien. Carpintería. Sí. En realidad me tocó hacer una lámpara, un pie de lámpara que era todo enrollado, qué sé yo. Con hierro. Con hierro, sí. Sí, sí. Sí, nos hacían trabajar bien, sí. Y en imprenta hacíamos el periódico, ya le digo, no era que simplemente nos daban nociones, así, taller Claro. de. No. Eran talleres en serio, sí. Sí. Y en la huerta nos llevábamos parte de lo que cosechábamos, ¿no? Cada uno a su casa. Pero poquito, por supuesto, porque era una huerta chica, sí. Pero algún rabanito, alguna zanahoria. Alguna plantita de lechuga. Sí. Muy bien. Volvamos acá. Tenemos entonces que intervienen la inteligencia y la voluntad. La voluntad en relación directa con la inteligencia como saber hacer, atención, ¿eh? Es una voluntad que elige técnicamente. ¿Está claro lo que digo? No es una elección moral. Cuando el carpintero piensa, para lijar esto voy a usar esta lija o esta otra, no es una decisión moral la que toma, es una decisión técnica. ¿Está claro? Algo que elige un mal material para abaratar. Ah, bueno, ahí ya sí. Si la elección toca no al saber hacer, sino a cualquier otro fin, entonces la elección ya es moral. Bien. ¿Está claro? Ujú. Primero, cuando elige si hace la obra que le encargan o no. Esa no es meramente técnica. Porque aun cuando decida si su arte le da para hacerla o no, esa conciencia que le permite decir, puedo hacerme cargo de esta obra o no, es de orden moral. ¿Está claro o no? Esa no es una decisión técnica, es una decisión moral. ¿Se ve? Hay decisiones morales previas, hay decisiones morales que pueden darse a lo largo del proceso, pero que no son las que tienen que ver con el saber hacer, sino con elecciones de otro tipo.
¿no? ¿Está claro? Por ejemplo, la elección de la intención con que lo hago. Claro. Eso sí es moral. El fin para el cual lo hago. El fin que tengo yo como sujeto. Eso es de orden moral, sin duda alguna. Es la intención con que trabajo, ¿no? Eso no es de orden técnico. No pertenece al arte. En cambio, el decidir si voy a usar esta lima o esta otra lima, esta lija o esta otra lija, eso es una decisión técnica. ¿Se entiende? La voluntad interviene en relación con el saber hacer, no con el perfeccionamiento del hombre como hombre en orden a su último fin. ¿Está claro? Sino en relación al saber hacer, al saber producir. ¿Qué otras potencias han intervenido? ¿O ninguna más? Con sentido. Con la inteligencia y la voluntad, el carpintero pensó la mesa, dijo, hágase la mesa y se hizo la mesa. No, evidentemente no, de ninguna especie. ¿Los sentidos externos han intervenido? Por ejemplo, O sea, para formar la idea ejemplar, por un lado, a la vista y la imaginación y la memoria y el sentido común. espera, ahí ya hay sentidos internos también. Vamos Claro, a ver, sí. digamos los sentidos externos que intervienen en la producción. En La la producción Tacto. El tacto, muy bien, porque cada vez que pasa la lija, ¿qué hace el carpintero? Le pasa la mano a ver que, si quedó, cómo quedó. Tengo que seguir lijando, ya no está, ya está bien, ¿no? Está parejo, no está parejo, ¿cómo así? Pasa la mano, seguro, ¿sí? La ¿No? visual, bueno, obvio. La vista también o no. Yo le quiero dar esta tal forma a la moldura, ¿no? A ver, la vista actúa permanentemente como control, ¿o no? De si la forma que quiero plasmar se está plasmando o no se está plasmando. Uy, mire, me está saliendo mal, eso, tírelo a la basura, esa no sirve para nada, esa porquería. ¿Y cómo decide? Porque la ve. Ve que esa... tallé la columna, le dice el aprendiz. No, eso es una porquería, no sirve para nada. Tiene que tener esta forma, mire. ¿Y usted qué hizo acá? Así tiene que ser, no como loco, no eso que usted hizo. ¿Se da cuenta? ¿Ahí interviene la vista o no? Sí. Claro. ¿La vista tiene que estar ejercitada en el discernir formas o no? Sí, claro, con precisión, para saber si se plasmó la forma o no se plasmó. ¿No? Evidente. ¿Interviene algún otro sentido? Se prueba. Nada. Difícil en la carpintería, pero hay otras artes que, sí, en el arte culinaria puede intervenir. Yo, por ejemplo, nunca pruebo, jamás. Huelo, Usted dice en la gastronomía. sí, el arte culinario. Los Pero hay quien prueba. Los taninos son Hay, amargos. hay cocineros que prueban. Yo huelo. Y oliendo me doy cuenta si tiene sal o no tiene sal, si hay que salarlo más, menos. Ah, mire. Podría ser el oro. Pero hay quien prueba. A ver si tiene la sal suficiente, lo prueba. Yo lo pruebo con el olfato. Y sale bien, ¿eh? Sí. Entonces, el sentido interviene. En la carpintería el olfato no. No. Pero el oído, Sí, secundariamente. el oído secundariamente también, porque cualquier trabajo que usted hace sobre la madera da un sonido determinado, ¿no? La densidad. Cuando usted corta, claro, porque la madera puede tener fallas, por ejemplo, ¿no? Y una manera de detectar que la madera está fallada es oyendo cómo suena cuando uno la corta, ¿sí? ¿Está claro lo que digo? Cuando la está lijando, si hay un nudo en la madera, Sí, usted lo siente en el tacto, pero también oye, porque hace un sonido distinto claro. al pasarle la lija sobre el nudo que sobre el resto de la madera, ¿no? Entonces el oído también es un cierto contralor del trabajo del carpintero. No tanto como la vista y como el tacto, pero Claro. su parte juega. El gusto ya no me atrevo, ya no conozco tanto. Si alguna madera hay que probarla Quemada amarga. con la lengua, la verdad que no le sé decir. Bueno, Quizá en algunos tipos de carpintería se use, pero pero una muy especializada. que yo conozca no. Sí, puede ser que en alguna carpintería, habrá que ver. A lo mejor en algunas tribus pasa eso, que por ahí prueban
para distinguir una madera de otra, que son muy parecidas a la vista, a lo mejor probándola se sabe si es de esto otro. Es capaz que sí. Pero es cierto que le otorgan amargura los taninos. Sí, claro que sí, sí. ¿Qué va a hacer? ¿No hay más agua acá? No. ¿Quiere que cambiemos? No sé qué. Una menos 20. Uy, no, entonces no cambiamos nada. No, porque Bueno, ya estamos pasados de horario, pero ¿a qué hora empezamos? A las 11. ¿Sigo hasta la 1 o no? Yo me tendría que ir un poquito antes. Bueno, usted me dice, Natalia, Sí. ¿a qué hora? Y ¿Menos 5 cuarto? minutitos más, sí. Menos cuarto, Sí. perfecto. Sí. Gracias. Recuperamos la próxima clase un Bien. poco, porque hoy charlamos antes y charlamos en el medio. Bien. Bueno, en el medio no, fueron preguntas, pero no. ¿Qué va a hacer? Tengo que poner freno a las preguntas, sino. Yo a las respuestas, no a las preguntas de venimos ustedes. en el Sino verano, profesor. a mis respuestas les tengo que poner freno. Seguimos. Entonces, intervienen los sentidos externos. Muy bien. Los sentidos internos. ¿Intervienen? ¿Quién interviene acá? La imaginativa En la ideación, intervino ¿no? mucho más en la ideación, diría yo. Memoria. Acá más que la imaginativa es la memoria sensitiva, o la imaginativa en cuanto conserva la forma ideada, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, porque esa forma ideada guía todo el proceso también, unida a la inteligencia, ¿no? Esa capacidad de imaginación de la forma es propia de todo arte que plasma una materia, ¿no? De la carpintería, de la herrería, de la cerámica o alfarería, de la pintura, de la escultura, ¿no? ¿Se entiende? De la arquitectura inclusive, ¿eh? ¿Está claro? El arquitecto egipcio que dirigía la construcción de las pirámides, ¿no? Tenía que tener en mente la imagen de la pirámide, ¿no? Sí. ¿Bastaba la imagen de la pirámide? ¿O tenía que tener la inteligencia de la pirámide? Ah, claro. Lo que sí es que la imagen podía servir de contralor al tipo que no era el arquitecto, digamos así. Claro. Se daba cuenta así, me está saliendo cachuzo la pirámide se está deformando. No es tan piramidal esto, ¿no? Acá en algo le pifiamos. Pero el arquitecto, además de tener la imagen de la pirámide, la imagen geométrica de la pirámide, entiende lo que es una pirámide, porque si no, está listo, ¿eh? Y no solo tiene que tener la inteligencia de lo que es una pirámide, tiene que tener la inteligencia de cómo se construye una pirámide, ¿no? ¿Está claro? ¿Cómo se construye? Hay un ejemplo famoso de una pirámide que le tuvieron que cambiar el diseño a mitad de camino, ¿no? Porque si no se le caía abajo. La pirámide que está en la zona de Giza, pero empieza así, era demasiado empinada la pirámide. Y cuando llegó a cierta altura el arquitecto se dio cuenta que se venía abajo. Entonces a partir de ahí le cambió la inclinación y quedó una cosa así. Como la de los aztecas. Una cosa horrible. No, pero las aztecas son en terrazas, son pisos distintos. ¿Sí? No es una pirámide, lo de las aztecas son terrazas, claro, asentadas una sobre la otra, ¿no? En cambio los egipcios no pretendían hacer una verdadera pirámide. La primera, la más antigua de todas, es una pirámide escalonada, que esa se parece a la de los aztecas, que es la de Saqqara, ¿no? Esa, la primera de todas las grandes construcciones funerarias egipcias, Saqqara. Del marciano que estuviese acá. Sí. Los alienígenas ancestrales, hable bien. Bien. ¿Qué estaba diciendo? La pirámide del rey Djeser en Saqqara, esa es la escalonada, ¿no? Esa es la primera. Pero después ya en la siguiente dinastía aparece la pirámide propiamente dicha, ¿no? Que no solo, claro, si uno dice, bueno, es escalonada también, porque claro, son un montón de gradas, ¿no? Que van siendo cada una un poco menos extensa que la otra, ¿no? Porque todo. Pero después la cubrían de lajas de piedra de manera que quedaba una pirámide perfecta, ¿no? Ese era el truco. La cobertura se hacía obviamente desde arriba hacia abajo, ¿no? Si no, después se tenían que traer en tobogán de una altura de 100 metros, un poco peligroso.
pero la iban cubriendo toda, ¿no? Como un hormigón, una cosa así. Lajas de piedra, no, hormigón, no. Nada de eso. No hay ninguna clase de hormigón en las pirámides Ajá. egipcias. Es todo superposición de piedras. Impresionante. Impresionante. ¿Cómo lo hacían? Es dificilísimo de entender, ¿eh? Pero lo hacían los muchachos. Son piedras superpuestas, ¿sí? Los primeros que usan arquitectónicamente cementos, digamos así, son los romanos, que yo sepa. Los romanos sí tenían una especie de argamasas, cementos, materiales que servían para unir, digamos así. No en todas las cosas usaban, pero había partes de las construcciones en que se usaba esa especie de cemento que tenían. Que después durante muchos siglos dejó de usarse, el cemento ese que usaban los romanos. Y son todas las construcciones sin cemento. Una catedral del siglo XII o XIII no tiene cemento tampoco. Imagínense. Eso que es a presión, nada más que está Claro. unida. Sí. Increíble. El trabajo Hay fino. que saber hacer, ¿no? Sí. Empezando por el cantero que corta las piedras. Eso. Por eso el gremio de canteros era un gremio importantísimo. Los canteros eran los que cortaban las piedras para la construcción. ¿Sí? El arte del cantero era fundamental. Era el que le daba la forma adecuada al bloque de piedra que se iba a usar en tal o cual construcción, ¿no? Lo pulía también adecuadamente, si había que pulirlo. El cantero. Era un gremio importantísimo. Tanto como el de los albañiles. El albañil ya era el que armaba. Era el armador de las piedras. ¿Sí? Dirigido siempre por el maestro albañil, lo que se llama después maestro mayor de obras, ¿no? Y según el plan del arquitecto. El arquitecto que diseñaba, ¿no? Arquitectos. ¿Qué tal? Bien, dejamos, ¿no? La producción. La próxima no llegué a explicar cómo va y viene, porque me falta algún ejemplo distinto. Es que el jueves no vengo, así que No, avanzan. ¿El jueves próximo? No, así avanzan, digo, porque yo distraigo. No, deje de jorobar, disperso un Santiago, poco. no, soy yo el que me engancho, porque me engancho con cualquier pregunta, le tengo que contestar brevemente y Así listo. avanza en filosofía. Y después lo charlamos, y eso es lo que tengo que hacer, no engancharme así. ¿Qué va a hacer? No digo que hacen falta a veces esos cursos. Los sí, es el método del diálogo platónico. Va bien. Platón a veces se va así. Bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir una oración por el alma de Delia Pereira, que falleció hoy estamos en jueves, el día martes, ¿sí? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el eterno descanso, Y dice para ellos la luz que no tiene fin. que descanse en paz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.